Pero el día que la iglesia sea quitada, sea arrebatada, Él va a entrar con todo esplendor. Sin embargo, no quiere decir que no esté operando el misterio de la iniquidad. La iniquidad misma es el anticristo, para que usted lo sepa. El hombre de pecado está operando, es una influencia, son sistemas gubernamentales o sistemas de gobiernos, y eso ya está operando. Cuando usted y yo seamos quitados, que somos el estorbo, entonces Él sí se va a decir, soy Julanito de tal y soy yo. ¿Comprende eso? Cuando usted lea todo el texto lo va a entender. Amén. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Ahora, ¿qué nos está diciendo el apóstol aquí? Que nos mantengamos firmes, que no seamos fluctuantes o que no nos dejemos engañar por doctrinas, porque mira, yo te voy a decir esto, yo te voy a enseñar esto. No. Dios estableció la iglesia en el Pentecostés. Y ahí es donde tú te tienes que sembrar, ahí donde tú tienes que recibir palabra, allí donde tú tienes, ¿sí? Estaba leyendo algo y me impresionó. Hoy día hay llamamientos genuinos, llamamientos del mismo Dios, pero que hay hombres engañadores que se han levantado, financian una fama, su publicidad, su todo, pero no son enviados de Dios. Y la gente cuando ve esos árboles frondosos, corren de una manera, sabiendo que el día del Señor está cerca. Y que los que verdaderamente tienen llamado de Dios, ¿sabes cómo están? Escondidos. Atemorizados. Muchos están atemorizados porque les da miedo decir la verdad. Entonces, eso yo quiero que usted mire y sea vigilante en estos últimos tiempos. Amén. Amén. Cuando Dios nos habla de vigilantes es porque tenemos que velar por nosotros, velar por nuestra familia, velar por mi hermano, por la iglesia. Amén. Pero lo que quiero decirle es que ese misterio ya está en acción. La iniquidad ya está en acción. Ahora, en el mundo hay muchos misterios, ¿verdad? Siempre escuchamos, no, la NASA descubrió esto, mira esto. En la Biblia también tiene sus misterios. Dios, el cielo, Dios mismo tiene sus misterios. Ahora, la palabra misterio, yo estuve buscándola en el griego y dice musterión. Es la palabra musterión en griego. Y miren lo que significa misterio. Significa algo que está escondido o reservado. Es algo que está escondido o reservado. Pero acá el apóstol nos está diciendo que él está en acción. Que está misterioso, pero está en acción. Sí está operando, sí está actuando. Ahora, no quiere decir que sea algo que no vaya a ser revelado. Llegará el momento en que va a ser revelado. Más bien, lo que está diciendo es que habrá un tiempo para que ese sea revelado. Pero no está diciendo que no está en acción. Amén. Y ahora miremos la palabra iniquidad, porque dice el misterio de la iniquidad. Ya está en acción lo que dice. La palabra iniquidad es la palabra griega anomía. Anomía. Esta tiene el prefijo a, que significa sin. El prefijo a, anomía, significa sin.
Y nomos significa ley. Sin ley. La iniquidad es eso. Sin ley. Entonces, podemos definir a iniquidad como maldad, injusticia, perversidad moral. Son conductas que violan la ley de Dios, los principios y la rectitud. Y que sin ley, la iniquidad está en acción. Todos tenemos iniquidades. Pero en estos tiempos es como si hubiesen hecho al switch, hubieran activado la palanca y se arrebató la iniquidad. Se arrebató. Parece que todo el mundo tuviera la maldad, parece que la injusticia, está funcionando, está en acción. Usted ve unas cosas, Dios mío. Lo que está pasando ahora, usted lo mira y dice, Dios mío, ¿esto qué es? Pueblo de Dios. Pueblo de Dios también actuando con iniquidad. Mira que está a tu lado y dile, ojo, cuídate. No estés jugando, no estés jugando. Estos no son tiempos para jugar. Así que le vuelvo a repetir. Iniquidad es maldad. Maldad. El Hijo de Dios no puede actuar con maldad. Iniquidad es injusticia. En usted debe reinar la justicia. Iniquidad es perversidad. Perversidad moral. A mí me sorprende lo que está pasando hoy aún en el pueblo de Dios. Esa perversidad moral que se está viendo, esas cosas, esos deseos que hombres y mujeres tienen a los niños, deseos sexuales. ¿Qué es eso? ¿Y sabe qué es lo peor? Que a las familias los alcahuetan y le aceptan eso. Eso es iniquidad. ¿Sabía usted? Hello. No se me incomode que yo le estoy hablando la verdad de lo que está pasando. Son conductas que violan la ley de Dios, los principios, la rectitud. Y que el pueblo de Dios tiene que ser una luz, un faro en medio de todas estas tinieblas. Ahora, iniquidad no solamente es hacer la maldad, hacer todas estas cosas. Iniquidad también es hacerlo de manera intencional. Hago una maldad de manera intencional. Me aterro de ver conductas entre ustedes para hacerle daño a la otra persona. Me aterra eso. Cuando yo actúo con maldad y sé que estoy haciendo la maldad y lo hago con intención porque es lo que quiero. Cuando venga el juicio, no corras, ay pastora, ¿qué me está pasando? Estás comiendo de tu propia iniquidad. Hello. Cuando nosotros actuamos con maldad, estamos rebelándonos ante lo que es justo según Dios. Te estás rebelando contra eso, contra lo que Dios considera de lo que es justo. Amén. Y el primer punto que quiero tocar es que ese es el día ardiente del Señor. ¿Cómo lo discierne usted? Cuando la maldad comienza, cuando la iniquidad comienza a operar, que es lo que está pasando. Y dice, el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuántas cosas hacemos, verdad?
Entonces hay que cuidarse de eso. Malaquías 4, vamos allí a Malaquías 4 y mire que no hemos podido salir de Malaquías. Malaquías 4, el advenimiento del día de Jehová, versículo 1 dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y de eso es que está hablando Pablo, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquellos que se rebelan contra lo que es justo para Dios, aquellos que le dan rienda suelta a la iniquidad, aquellos que actúan sin tener en cuenta los mandatos, la ley de Dios, sin el temor de Dios, llegará el día ardiente del Señor, donde no le va a quedar ni la raíz. Ni la raíz. Mire, si hay algo que nosotros tenemos una continua santificación, es contra la iniquidad. Porque la santificación es progresiva. Yo hacía un estudio, les contaba el martes, y estuve estudiando justificación y santificación. Porque las personas dicen, pero ya Jesús me justificó en la cruz del Calvario. Eso es verdad. La justificación es una vez y para siempre. Él te salvó, Él te justificó. Pero la santificación es continua. Ella es progresiva. Ella se cumple para el alma y para el cuerpo. Durante toda la vida que tú tienes como cristiano, el agente de la santificación es el Espíritu Santo. Y Él te va a ir santificando. Y a unos se santifican más que otros. En la justificación tú no hiciste nada, Jesús lo hizo. Pero en la santificación tú cooperas. Tú trabajas en ella también, juntamente con el Espíritu Santo. Hay medios, le llaman medios de gracia o medios de santificación, como lo es la oración, como lo es la palabra. La palabra es un medio poderoso para la santificación, ¿verdad? Entonces, estos conceptos son importantes que la iglesia la entienda, porque yo considero que esta iglesia no está de lechita. Esta iglesia está de vianda, una iglesia madura, una iglesia firme, una iglesia que va a volar al tercer cielo. ¿Cuántos lo creen? Entonces Malaquías profetiza eso, pero después viene Pablo y dice que ya está en acción. Y no quedará ni raíz. Ahora, ¿por qué? Porque la iniquidad es la puerta a las maldiciones. ¿Sabía usted? La iniquidad es la puerta a las maldiciones. Trae maldiciones. Maldiciones como enfermedades. Enfermedades terribles que están apareciendo. Usted no ve por qué cada día aparecen más enfermedades terribles, degenerativas, de muerte, de todo. ¿No se da cuenta? ¿Por qué cada vez hay más cosas en la tierra terribles? Porque el misterio de la iniquidad está operando ya. Es por el mismo pecado, es por la misma maldad, enfermedades. ¿Usted sabía que la pobreza es una maldición? ¿La ruina es una maldición? Yo no quiero estar allí. La derrota, la esclavitud en una persona. Esclavos a un pecado, esclavos, eso es una iniquidad, eso son maldiciones. La destrucción familiar, los hijos perdidos, todas esas cosas que vemos son maldiciones. Y esta maldición, Proverbios 26, no sé si hoy tenemos Proverbios 26:2. Voy a leerles un punto de ¿lo tenemos? No. Proverbios 26:2.
Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces toda maldición tiene causas. Bueno, pero ¿qué le pasa al hermano? ¿Por qué no sale de ese estado de miseria? Es que hay una causa. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Mire, si el hermanito hasta diezma, pero algo está pasando. ¿Qué está pasando con eso? ¿Por qué? Si Dios prometió y dijo que en la cruz del Calvario se había llevado toda enfermedad, ¿qué está pasando? Hay una causa. Y lo hablo con enojo porque así lo sentía cuando Dios me ministraba. Estuve en unos ayunos y esta palabra sale en los ayunos. Me introduce en los ayunos para hablarme de esto, para enseñarme, para santificarme más. Por eso dice al final del Apocalipsis, que esté limpio, límpiese más. Y el que, bueno, sea injusto, entonces siga siendo injusto. Pero el que quiera, límpiese más. Porque la santificación es progresiva. ¿Sabe cuándo termina usted de santificarse? Cuando su alma suba con el Señor, se encuentre con el Señor, esté en el cielo, ahí su alma quedará perfecta. Y su cuerpo, porque no crea que usted va a hacer todo lo que quiera con su cuerpo también, cuando venga el Señor en las nubes y su cuerpo resucite en un cuerpo incorruptible, entonces su cuerpo también terminó de ser santificado. Así que ninguna maldición es sin causa. Y ese es el día ardiente del Señor, ese día de juicio, ese día de cosas terribles. Yo siempre les he dicho que hace unos años atrás, después de la pandemia o durante la pandemia, comencé a ayunar y ayuné porque ya estaba desesperada con lo que estaba pasando y ayuné sin agua, sin comer. Y el Señor me mostró las olas devastadoras para la tierra. Pero para los justos, para los que practican la justicia con Dios, para los que valoran lo que es justo para Dios, para mí también debe ser justo. Para los que hacen, mire, ¿sabe qué es justo para Dios? Que acepte la voluntad de Dios. Muchas personas no aceptan la voluntad de Dios porque les cuesta. Oye, pero si ese chico no es para ti, acéptalo y punto. ¿Por qué te duele que es para otro y para ti no? Si Dios no te lo dio a ti. ¿Usted sabe cuánto adulterio hay hoy día por eso? Si Dios une es propósitos. Y el propósito es quién es la voluntad de Dios, no lo que mi carne quiere. Cuando nosotros nos negamos a eso, le estamos diciendo, entra enfermedad, entra esclavitud, entra pobreza, entra maldición. ¿Comprende eso? Yo me he encontrado con gente que me ha dicho en la cara que ahí no es el propósito. Y no demoran nada cuando ¡pah!, lo golpea la enfermedad. ¿De verdad? Es una cosa impresionante. La terquedad y los deseos de carne que tenemos, mas no los deseos de la voluntad de Dios. Ahora, hermano, quiero decirles algo. No quiere decir que yo sea cuerpo glorioso porque yo esté diciéndole esto. No, aquí está hablando el Espíritu a todos. ¿Oyeron? ¿Qué es lo recomendable para esto? Caer en las manos del alfarero. Dígale al que está al lado, ay, tenemos que caer en las manos del alfarero. Sí, porque yo estaba con el Señor y yo le decía, ay, Señor, lo que tenemos es que caer en tus manos. Pero es la que no nos gusta, porque esta carne duele. ¿Verdad que sí? Es la que no nos gusta, caer en las manos del alfarero. Tuve una visión donde un amigo, su mamá era alfarero. La visión, la mamá era un alfarero, era la mamá alfarero. Y me llevó a su casa y yo fui, yo quise ir, gracias a Dios quise ir. Y entonces, pero mi sorpresa era que el piso
era puras vasijas partidas, destrozadas, hechas nadas. Y yo tenía que caminar por esos chuzos de vasijas, de barro, partidas, estilladas, hechas nada. Ese era el piso. Y yo decía, Dios mío, las vasijas que fueron partidas, que ya no sirven, solo están es para pisarlas. Es como la que pierde la sal, ¿verdad? Solo está para ser hollada, porque ya no sirve para nada. Una vasija quebrada, partida, usted mejor se compra otra. Si la vasija está que deforme, el alfarero la arregla, la hace nueva, pero si se quebró después de tener un uso, ya no sirve. Esas vasijas somos nosotros. Hello. Esas vasijas somos nosotros. Jeremías 18. ¿Cuántos están aprendiendo en esta mañana? Pronto usted esperaba un mensaje, uy, la pastora viene explosiva, la pastora vino con garrote hoy. Jeremías 18, versículo 6. Quiero leerlo desde la parte B del 6. Acompaña ahí. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Tremendo. Así que esas vasijas somos nosotros. Dios ha hecho una vasija hermosa de ti, pero con el tiempo has permitido que la iniquidad haga estragos. Entonces Dios viene con una palabra. Por eso le dije, préstele atención a la palabra hoy. Dios viene con una palabra y dice, y en un instante, cuando menos lo espera, te voy a hablar. Y voy a hablar contra lo que está pasando. Voy a hablar contra lo que estás haciendo. Que tú crees que nadie te ve, pues mis ojos sí te ven. Ahora no diga, eso es para fulanito de tal. No, para todos, porque todos estamos oyendo aquí. Sí, porque es que a veces nuestra mente puya al otro y no es el otro. ¿Y por qué este no vino? Bueno. Sí, entonces Dios habla y dice, mira, esto que está reinando en ti, estas costumbres, estas iniquidades, estas cosas que tienes, no vienen de mí. O sueltas o dejas o qué vas a hacer. Entonces, Dios va a destruir esas cosas en ti cuando tú te arrepientes. Cuando tú decides cambiar, cuando tú decides dejar por más que te duelan. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual yo hablé, entonces el que se va a arrepentir es Dios del mal que te iba a venir. Para los que dicen que Dios no se arrepiente, sí se arrepiente. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerte. ¿Cómo le parece? ¿Está comprendiendo, hermano? ¿O se me está durmiendo hoy porque no era lo que usted quería oír? ¿Cómo es? A ver, levánteme la mano por aquí. ¿Me está escuchando? Porque yo lo veo usted muy... ¿Y por acá? Ok, entonces vamos bien, Señor. Yo también te estoy oyendo, ¿ok? ¿Y sabes qué? Dios
Una vez que nosotros nos arrepentimos, cambiamos, dejamos, arrepentimiento es cambio, dejamos esas cosas, Dios comienza a edificar, a plantar. Y no solamente edifica en nosotros, no solamente planta, sino que nos levanta. Amén. Comienza a levantarnos como una vasija de honra, una vasija para un uso honroso. Aleluya, ¿cuánto le dan un aplauso? Cuando nosotros comenzamos nuestro caminar cristiano, Dios empieza a formar la vasija, ¿verdad? Pero una vez que ya tú estás formado, una vez que tú ya no estás de lechita, que has crecido, que tienes tus años caminando con Dios, Dios que espera beber de ti. Pero si tú eres un vaso sucio, lleno de toda contaminación, ¿tú beberías en un vaso lleno de barro? ¿Cómo pretendemos nosotros que Dios beba de nosotros? Dios me dijo que Él quiere beber de un vaso limpio. Esto tiene que estar limpio. Limpio. ¿Está llorando? No te rechazará jamás. Está quebrantado, no te rechazará jamás. Puede estar llorando, puede estar quebrado, pero está limpio. Está limpio. Me voy a vengar, me quitó el novio, ahora se lo quito yo a ella. Está sucio, no puede beber. Tú tienes que decir, el que está limpio dice, la venganza no es mía. La venganza es de Dios. Amén. Y orar por la que te quitó el novio. Hello. ¿Sabe qué quiere Dios? Una vasija sin grietas. Échele agua a una vasija con grietas. ¿Qué va a pasar? Se va a salir. Se estilló el vaso. Se sale el agua. Comienza a salirse, ¿verdad? ¿Sabe por qué Dios no le sirve las grietas de nuestra vida? Porque Él tiene un tesoro grande. Y Él está buscando una vasija limpia, sin grietas, para poner ese tesoro en esa vasija de barro. Amén. Ese tesoro, eso valioso, eso que Dios quiere depositar en la vasija sin grietas, se llama la santa unción. Amén. El aceite del Espíritu. Él está buscando para depositarla. Eso me dijo. Yo estoy buscando vasijas para depositar mi aceite. Ese aceite, y ese es el tercero, la unción del Espíritu Santo. Es ese aceite, ¿verdad? Búsquese o colócame aquí, Licho, Isaías 10, 27. Isaías 10, 27. Acontecerá en aquel día que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La carga será quitada, ese peso será quitado. El yugo se va a podrir y se pudre a causa de ¿qué? De la unción, diga, de la unción. Repítalo, el yugo se pudre a causa de la unción. Entonces, ¿qué es ese yugo entonces? El yugo es esclavitud. La esclavitud se pudre. La palabra se pudrirá en hebreo significa será destruido, será hecho pedazos, será deshecho completamente.
Por eso es que Dios necesita instrumentos de honra, vasijas de honra, para hacer los instrumentos de gloria que tengan el aceite de la unción y donde lleguen, donde ministren, haya unción que pudra los yugos, que saque a la gente de la esclavitud. Eso es lo que Dios está buscando. Esa es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Ahora, la unción, ese aceite, no es más que la presencia del Espíritu Santo en tu vida. En estos tiempos del día ardiente del Señor es cuando se necesitan esa unción, ese aceite. Se necesitan hombres y mujeres ungidos. Hombres y mujeres de unción, ungidos, para poder romper la iniquidad. ¿Me hago entender, iglesia? O sea que hay una necesidad urgente en la tierra. El cielo tiene necesidad de vasijas sin grietas, vasijas limpias para depositar aceite. ¿Por qué? Porque está operando o está en acción la iniquidad. Es decir, la unción rompe ataduras, la unción rompe maldiciones, la unción rompe pobreza, la unción rompe miseria, la unción rompe enfermedades. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Por eso es que cuando Zacarías, vemos en Zacarías, él habla y dice, y esa visión, esos 2 olivos, ¿qué significa eso? Que no es con ejército ni con fuerza. ¿Y a quién se lo dice? A Zorobabel, porque Zorobabel tiene una asignación y es restaurar el templo del Señor. Entonces dice, no, es que esta es la unción, este es el aceite que Zorobabel necesita para construir el templo, para reedificar el templo. Porque mira, el templo somos nosotros. Y necesitamos la unción para que los templos que están destruidos, dañados, los altares que están podridos, hay que reconstruirlos. Que necesitas finanzas, que estás endeudado, necesitas aceite, Zorobabel. Por eso hay que tanto evangélico en miseria y en pobreza, porque no tiene aceite. No tiene aceite. Dice que todo lo que había ahí era de oro. Era un aceite como oro. Entonces, ¿qué necesitamos? Aceite. Ay, yo no sé por qué, pero esa hambre, el hambre está tocando la puerta de mi casa. No hay ni agua. Me cortaron en la luz, me cortaron el agua. Necesitas aceite. Cuando el aceite llegó a mi vida, todo cambió. Y no digo que no tenga dificultades, las hay, pero es diferente con el aceite. Usted tiene que entender esto. Celulares abajo. Por favor, cuando vengan, apaguen los celulares. Cuando vengamos a la casa de Dios, apagamos los celulares. Ayude la hermanita, la señora. Ya lo apagó. Bueno, sigamos. Estírese un poquito. Párese, como hizo la pastora Carol. Vamos a estirarnos un poquito. Esto está tremendo, ¿no? ¿Terminamos la otra semana o? Bueno, tome asiento. ¿Por dónde íbamos? ¿Quién me dice? Necesitamos el aceite. Carlito, necesitamos el aceite. Por aquí, por las calles de Sincelejo, no camina cualquiera. Tiene que caminar es un ungido de Dios. Tiene que caminar una vasija de honra. La unción rompe las ataduras. La unción rompe las maldiciones. La unción tiene que romper la enfermedad.
Isaías dijo, porque el yugo se pudrirá a causa de la unción. Así que en este último tiempo, cuando está operando la iniquidad, cuando la iniquidad está en acción, lo que más necesitamos es aceite. Cuando no hay aceite, la lámpara se apaga y no hay luz. ¿Qué es lo que más hace que arda la llama? Usted le eche el aceite. Algunos dirán, le echamos gas. Eche el aceite. Entre más la lámpara tenga aceite, más arde. Por lo general, cuando hago asados con carbón, a mí me gusta prender el fuego es con aceite. Coge el poco de servilleta y le echo buen aceite. Y eso prende bastante, pastor. Le echo aceite. Hubo algo muy lindo que el Señor me enseñó y quiero compartirles a ustedes lo que el Señor me enseñó. Para poder darme esto, lo primero que Él hizo es que me llevó a toda la ley en Moisés, en Levíticos, de Moisés, en Levítico. Y siempre me había parecido un libro que me dormía, pero esta vez no me durmió, esta vez me encantó aprender todas estas cosas. Y me di cuenta, como anteriormente era un sistema de sacrificios, ¿verdad? Las ofrendas, habían ofrendas específicas que debían llevar aceite. Por lo menos las ofrendas de trigo, esas ofrendas cuando preparaban la masa tenían que echarle aceite de oliva. A los animales que sacrificaban, pero depende para qué era el sacrificio, si era por la culpa no, ni por el pecado. Porque las ofrendas por el pecado no eran olor grato. No. Habían unas ofrendas de paz. Uy, esa me encantó, las ofrendas de paz. Otras ofrendas del perdón, esas llevaban aceite. Imagínense el sistema cómo era, les voy a contar. El sacerdote Aarón, sus hijos, eran los sacerdotes, Aarón y sus hijos, y ellos, primero Aarón sacrificaba un animal por limpieza por los pecados de él. Y después, como era el año del perdón, cogían 2 chivos y lo preparaban los chivos. Uno lo sacrificaban, le echaban aceite y lo sacrificaban, lo quemaban como ofrenda encendida para Dios, para que perdonara los pecados de todos. Y el otro chivo, Aarón le colocaba las manos al chivo, comenzaba a pedir perdón y a declarar todo el pecado del pueblo de Israel. ¿Y saben qué hacían con ese chivo? Ese chivo se lo llevaba a alguien y lo dejaba abandonado en el desierto. Se llevaba ese chivo significaba el mismo pueblo. Y el chivo se llevaba al desierto todo ese pecado. Y me hizo acordar de Jesús. Cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, después que vino el Espíritu, se fue al desierto. Solo. Y eso me impactaba. ¿Y sabe qué? Nunca presenté ofrendas sin aceite. Ahora no voy a coger la botella y... No. El aceite es que tú eres un ungido. Lo que hagas, hazlo con la unción del Espíritu Santo y no serán obras muertas delante de Dios. Había una ofrenda que me fascinó. Bueno, después le cuento eso. Así que ofrendas que llevaban el aceite, las ofrendas de paz, esa ofrenda es maravillosa. Las ofrendas del perdón, como las que le conté ahora. La consagración de sacerdotes que habían pecado pero que se arrepentían y venían, cogían el animal, ellos llevaban un animal, lo sacrificaban y el sacerdote les ponía primero sangre en la cabeza, en el oído, en los dedos pulgares, en los pies de las manos y después después de la sangre, ponía el aceite donde había colocado la sangre. Así que el aceite era fundamental y así quedaba limpio por un año el sacerdote y podía volver a ejercer su ministerio. Amén.
esas ofrendas de trigo, esas masas tenían que, para el pan, no tenían que tener levadura, pero sí aceite. Amén. Todas esas ofrendas habían que untarles aceite. ¿Por qué? Porque el aceite es necesario para arder. Para que ardas, tú necesitas aceite. Amén. Dios quiere la generación de Elías. Pero ¿cómo vas a hacer una generación de Elías sin siquiera tener aceite? ¿Cómo vas a estar encendido si no tienes aceite? Dios no enciende la llama con gas. Dios la enciende con aceite. Ahora muchos dirán, cuando vaya a hacer asado no lo voy a echar gas, voy a echarle aceite. Malaquías 4. Malaquías 4, ya este es el último. Que necesitas aceite para arder, ¿verdad? Versículos 5 y 6 dice: He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Ya ve? Entonces necesitamos Elías. Sí, pero lo primero que tiene que haber en nosotros es aceite. Y si hay unción, te garantizo que vas a arder como una gran llama. Quemarás la iniquidad y librarás a la gente de maldiciones y a ti mismo te librarás. ¿Por qué? Porque estamos en el día ardiente del Señor. ¿Usted no ve cuánta injusticia hay? El que más se tire, el que más daño haga, y lo peor, pueblo de Dios que está celebrando tantas cosas feas, y uno dice, Dios mío, esta gente se va al infierno. O sea, como pastora yo no te puedo librar del infierno, créeme que no. Solo tu actitud, lo que tú hagas. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Sabe qué se necesita en este último tiempo? Las olas devastadoras están. Todo está operando de una manera de destrucción terrible. Esas olas devastadoras, mire, la iniquidad lo que va a traer es destrucción a hogares, destrucción a las familias, destrucción a los hijos, destrucción a las finanzas, destrucción en nuestras vidas, a los ministerios. Eso es lo que va a traer la iniquidad. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Paternidad espiritual. Tremendo. Yo iba a la casa de una mamá alfarero y me tocaba pisar todas las vasijas. No sé qué pasó ahí porque allí desperté. También vi los mares oscuros, revueltos. Y como que venía algo, un decreto para los de la tercera edad. ¿Cuál? No sé. Pero lo vi muy feo. Salvaban a mucha gente, pero cuando eran de la tercera edad, a esos no los salvaban. Le cortaban las escaleras por donde los iban a llevar volando. Y ellos caían al mar gritando, los viejitos. ¡Ah! Y los mares estaban oscuros. Pero había un pueblo que el pueblo estaba en un cristal. Siempre veo eso como un cristal rectangular. Y ahí estaba el pueblo. Y como era un vidrio, todo se podía ver el mar y todo se veía afuera, pero ellos estaban protegidos allí. Tremendo. Por eso yo les hablo de esto hoy, amén. Por eso que vi. Así que el profeta de fuego es la sentencia contra la iniquidad. El profeta de fuego es el que está listo para evitar esas maldiciones, porque el yugo se va a pudrir a causa de la unción. Busquemos el aceite con urgencia. Quiero ver Apocalipsis y ya con esto termino. 11:4. ¿Sí está aprendiendo hoy? ¿Sí me ha entendido? ¿Sí le está hablando el Señor? Para mí es una gran responsabilidad que usted aprenda hoy. Estos testigos son los dos olivos
y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces, ¿cómo busco el aceite yo? Pastora, enséñeme. Yo le voy a enseñar lo que el Señor me enseñó. Buscar el aceite es estar delante de Dios como un olivo. Porque esos ungidos son los que tienen tanta necesidad que pasan delante de Dios. Amén. Vete a los lugares desiertos. Sé como ese chivo que le duela, que carga el pecado de la gente. Y vete al desierto como Juan. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, que Él va a regresar pronto. Carga la iniquidad del otro, que te duela. Y vete a los lugares desiertos. No estoy hablando del desierto de Atacama o que te va. No, estoy hablando de lugares solos. Los desiertos, los lugares desiertos son tan poderosos que cuando Jesús salió de ahí, hermano, comenzó su ministerio, comenzó a hacer milagros, comenzó a romper. El pueblo que estaba sentado en tinieblas, dice, vio gran luz cuando Jesús sale del desierto. Y luz les resplandeció. Y los que estaban en región de sombra de muerte, los que estaban enfermos mortalmente, se sanaron. Amén. Es que el desierto tiene poderes. Mire, eso salen cosas extraordinarias de allí. ¿Sabe? Hay una ofrenda que a mí me encanta y es la ofrenda de paz. Y hay veces que me siento así como rara con el Señor y yo busco y doy ofrendas de paz. Pero esta ofrenda de paz en Levítico me encantó. Porque esta ofrenda era cuando había un pecado en la persona o algo que sabía que no era correcto, que sentía esa persona que le estaba separando de Dios. Esa persona quería paz con Dios, entonces tomaba un animal y iba con el animalito al sacerdote. Pero esa ofrenda, ese sacrificio era diferente, porque ese sacrificio el sacerdote lo cogía, pero él no iba solo. Él llevaba algunos invitados, personas que él amara y que eran cercanas a él, al que presentaba el sacrificio. Llevaba a los amigos, llevaba a las familias y los invitaba. E invitaba, por supuesto, a los sacerdotes que iban a ofrecer el sacrificio por él. Y cogían una parte del animal, cogían la grasa, la grosura, cogían los riñones, cogían lo que está cerca del hígado, todas esas vísceras, y lo sacrificaban, lo quemaban. Pero el resto del animal se sentaban a comerlo. Se sentaban a comerlo. ¿Y sabe qué me enseñó Dios con eso? Que esa es la comunión entre los hermanos. Amén. Ese se llama el sacrificio de la comunión entre los hermanos. Nosotros no estamos para hacerle maldad a nuestros hermanos. Nosotros estamos para tener comunión. Ahí es donde hay aceite, hermano. Allí es donde el sacrificio sube como ofrenda, dice, y era olor grato a Jehová y era ofrenda encendida a Jehová. Entonces, esto de ser un sacrificio es maravilloso. Pablo dijo que seamos un sacrificio vivo, que nos presentemos como ese sacrificio vivo. Un sacrificio, y yo diría no solamente vivo, sino encendido. Amén. Un sacrificio vivo, pero no apagado, sino encendido. Porque ese encendido es el que mantiene la llama ardiente. Amén. Así que cuando somos un sacrificio vivo, somos ofrendas encendidas para Jehová. Estando con el Señor esta madrugada, me enseñó de dónde proviene el aceite nuestro, la unción del Espíritu.
y pude ver la cruz. Yo decía, pero ¿por qué veo tanto la cruz? Porque él fue ese animal, ese cordero que se dio en sacrificio por todos. Pero llegó un momento donde Jesús padeció tanto en la cruz que él gritó, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y dijo algo muy, muy importante. Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo entregó. Él lo entregó. Esa unción, toda la unción que estaba sobre Jesús, por eso dice, la gracia se derramó sobre él. Toda la gracia que el Espíritu Santo de él estaba sobre él, la entregó. ¿Y a quién se la dio? Al Padre. Pagó el precio. ¿Y sabe qué hace el Padre? Busca vasijas. Tremendo. Para dar a cada uno su porción. Shana Makayara, ponte de pie. Por eso Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo le rogaré al Padre, porque es la voluntad del Padre el que tú seas ungido. Porque el que dice el sí es el Padre. ¿Comprende? Y yo le rogaré al Padre y Él os dará el otro consolador. El otro que va a continuar mi tarea, pero no la va a continuar sino contigo. Y allí viene la unción. La unción viene. La unción viene de la voluntad del Padre. Yo tenía tanta hambre hace años, casi 20 años. Tanta hambre de la unción, que un día me di la tarea de orar y orar y orar. Yo creo que la mano de Dios estaba sobre mí en ese momento. Y yo le decía, úngeme, úngeme, úngeme. Dame unción. Yo no quiero predicar y que la gente se duerma. Yo quiero tener unción. Si yo te voy a servir a ti, dame unción. Y eso lo hacía cada rato. Y un día estoy recién parida y tengo a Catherine, mi hija, en mis brazos. Podría tener 3 días, no sé, 4 días, yo no sé, 8 días. Y yo estoy aquí con ella y la estoy meciendo. Y le dije, dame unción, dame unción, úngeme. Y me quedo dormida. Gracias a Dios la niña no se me cayó. Pero yo siento que fueron cuestiones de segundos, segunditos. Fui al tercer cielo. Yo no vi nada, solamente oí la voz de un señor, una voz muy grave. Así. Tu oración